y me ha dado su gran poder. Él vive dentro de mí, Él me ha ayudado, Él me ha salvado y me ha dado su gran poder. Si Él vive dentro de mí, no tendré miedo a la oscuridad. Si Él vive dentro de mí, Él me ayudará. Si Él vive dentro de mí, no tendré miedo a la oscuridad. Si Él vive dentro de mí, Él me ayudará. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles nuevamente hoy en este día, este viernes, y gusto saber que están bien, que estamos en la presencia de Dios y saber que tenemos hambre y sed del Señor. Y para eso nos hemos juntado aquí, para leer la palabra de Dios juntos y para elevar nuestro espíritu, nuestra alma a la presencia de Dios. Su gracia en nosotros, para que siga derramando su amor en nosotros. El día de hoy vamos a reflexionar, hermano, hermana, en la palabra de Dios, en la primera lectura del día de hoy, precisamente. Espero que tengas tu Biblia allí en la mano, para que vayamos desglosándola, vayamos leyéndola. Tú ahí en tu casa con los tuyos y yo acá en mi casa con los míos aquí en donde estamos. Y para que vayamos todos leyendo la palabra de Dios, que esa es la finalidad de que nos reunamos para leer la palabra de Dios todos y para que podamos elevar nuestro espíritu juntos a la presencia de Dios en oración. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios y vamos a leerla allí en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante vamos a leer. Si puedes ir abriendo tu Biblia. Es el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ya que la tienes abierta, vamos a invocar a la presencia del Espíritu Santo para que Él ahora sí que derrame gracia, derrame sabiduría, derrame todo lo que necesitemos para poder asimilar la palabra del Señor en nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias en este momento por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por el pan, por el techo, por la familia, por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, especialmente por el llamado que nos haces a ser hijos tuyos, a ser de tu rebaño, a ser cristianos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos llamas a reunirnos en tu presencia. Tu palabra dice, donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que ahorita estás aquí, estás ahí con mis hermanos, estás con cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Te pedimos en este momento, Padre, que derrames tu Espíritu Santo, que desciendas sobre cada uno de nosotros para que podamos asimilar tu palabra, podamos entender tu mensaje y podamos captarla y llevarla en nuestra vida de acuerdo como debemos llevarla y no equivocarnos, Señor. Que tengamos discernimiento a través de tu Espíritu Santo, que podamos asimilarla y encarnarla en nuestras vidas para que podamos dar esos frutos que tenemos que dar. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, derrámalo en cada uno de nosotros. Derrama ese Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, en este momento que te necesitamos para poder
a hacer la voluntad del Padre, para poder conocer la voluntad del Padre, para poder caminar en la gracia. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros que estamos ahorita sintonizados y sobre aquellos que se sintonizarán después, Padre bendito. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en abundancia en cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros quizás no sabemos lo que necesitamos, quizás no sabemos actuar, no sabemos decir, no sabemos hablar, no sabemos hacer nada, pero tu Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Manda tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven y apodérate de cada uno de nosotros. Te entregamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Te entregamos todo nuestro ser, Espíritu Santo, para que podamos asimilar tu palabra, para que podamos, oh Señor Jesucristo, ser lo que tú quieres que seamos. Padre, nos encomendamos a tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, si ya tienes la palabra de Dios abierta ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, y vamos a comenzar a leerlo. Dice la palabra de Dios: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que trabajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo unas especies de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza y se quedó algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poco sobre esa lectura, hermano, porque se me hace interesante reflexionar sobre el personaje que nos habla la palabra de Dios, sobre Ananías. Nos podríamos enfocar en Saulo, en Pablo, pero en esta ocasión quisiera yo enfocarme en Ananías. ¿Por qué? Porque cuando estaba leyendo yo esta lectura en la mañana,
la escuché en la misa y luego la leí en la mañana y comencé yo en la mente a pensar mucho en ese personaje, en Ananías, por algunos puntos claves que me ponía Dios en la mente. Y el primero es que dice en el versículo 10, que dice la palabra de Dios: en Damasco vivía un discípulo que se llamaba Ananías. Y la palabra discípulo me venía mucho a la mente. ¿Por qué? Porque un discípulo es todo aquel que le aprende a su maestro y lo aplica en su vida. Toda aquella persona que le aprende a un maestro y lo aplica en su vida es un discípulo, es el discípulo de esa persona. En este caso es Ananías, es discípulo de Jesús. Le aprendía a Jesús y lo aplicaba, lo que aprendía de Jesús, lo aplicaba en su vida. Y yo comencé a recordar de que aquí habemos muchos discípulos, por ejemplo, también de maestros que le hemos aprendido en la escuela y que ellos nos han enseñado y hemos sido discípulos de esos maestros que nos han enseñado para enfrentar la vida, para luchar en esta vida. Por supuesto, a Jesús le tenemos que aprender de más y no nomás para enfrentar la vida, sino a Jesús le tenemos que aprender y tenemos que cubrir nuestra vida en todo lo que abarca nuestra vida, en lo carnal, en lo material, en lo social y en lo espiritual. En todas las áreas de nuestra vida tenemos nosotros que aprenderle a Jesús y aplicarlo en nuestras vidas. Jesucristo lo dijo de una manera más exacta, lo que significa ser discípulo de Él. Y quisiera que tú y que yo abramos nuestra Biblia precisamente ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, para que podamos entender exactamente lo que es un discípulo de Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra. Palabra de Dios. Ese versículo simplemente Jesucristo nos está hablando exactamente lo que es ser discípulo de Jesús. Y es perseverar en su palabra. O sea, lo que significa que lo que le aprendemos al maestro, tenemos que llevarlo a nuestra vida, tenemos que vivirlo, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Es como en la escuela, vamos a la escuela y aprendemos matemáticas y aprendemos ciencias sociales y aprendemos biología y otras materias, y tenemos que aplicarlas en nuestra vida cotidiana. De esta misma manera, como cristianos tenemos que aprender de Cristo, tenemos que ir aprendiendo de Él y tenemos que ir aplicando lo que aprendemos de Cristo en nuestra vida. Si no, no somos discípulos de Jesús. Lo tal y cual significa que, por ejemplo, si vamos a misa, si vamos nomás a misa, si pertenecemos a un grupo o a un ministerio, si servimos en la misa, eso no nos hace discípulos de Cristo. Lo que nos hace discípulos de Cristo es ir a misa, o servir en la misa, o servir en un ministerio, servir en alguna parte de la iglesia, pero aplicar lo que estamos aprendiendo en la iglesia de Cristo, aplicarlo en nuestras vidas. Así es como nos hacemos discípulos verdaderos de Cristo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria allá en México, que en los primeros 2 años no estudiaba nada. Asistía todos los días, de lunes a viernes, a la escuela, pero sin embargo no aprendía nada. ¿Por qué? Porque yo no ponía nada de atención. Nomás hacía presencia y era todo. Llegaba el día del examen y todo lo reprobaba yo. Y podemos ir a misa y podemos pertenecer a un grupo o a un ministerio. Podemos estar sirviendo en la misa de ujier o de lo que sea, o de ministro de Eucaristía o de lector o de lo que sea. Podemos estar sirviendo,
pero sin embargo podemos estar reprobando el examen para ser discípulos de Jesús. Podemos no estar ni siquiera acercándonos a ser discípulos de Jesús por nuestros actos, porque lo que aprendemos allí no lo aplicamos en nuestra vida, porque lo que aprendemos de Cristo no lo aplicamos a nuestra vida. Acá afuera, allí en la iglesia, nos portamos de una manera, salimos de la iglesia y quizás somos totalmente diferentes. Entonces, Ananías era un discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús, Jesucristo nos lo dijo ahorita en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra. O sea que si se mantienen en mi palabra, si la viven en mi palabra, si hacen suya, si la encarnan mi palabra, entonces serán verdaderamente discípulos míos. Entonces esta pandemia, este encierro que tenemos nosotros nos debe servir a nosotros para reflexionar y mirar si realmente el servicio que le hemos entregado a Dios en la iglesia, en la misa, en el grupo, en el ministerio, en donde sea, si le hemos servido al Señor, cuánto de nuestro servicio realmente se lo hemos entregado al Señor para que nos haga verdaderos discípulos de Cristo. La carrera de nosotros es llegar a la vida eterna. La carrera de nosotros es ser santos como Él es santo. Pero se comienza por siendo discípulos del Señor. Y Ananías sí aprendió. Allí mismo en el versículo 10, podemos leerlo nuevamente, del libro de Hechos capítulo 9, versículo 10, podemos ir para atrás. Que dice la palabra de Dios. Hechos 9:10. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. Palabra de Dios. No tenemos ahí. ¿Por qué? Porque es interesante que el Señor le habla a Ananías y él no dice, caramba, ¿quién me estará hablando? ¿Quién? Sino que él reconoció la voz de Dios, un discípulo de Dios que aplica lo que aprende de Dios en su vida, que vive el evangelio en su vida, que realmente es un cristiano que está viviendo la cristiandad, que encarna la palabra de Dios en su vida, tiene el discernimiento de lo que es la voz de Dios y lo que es la voz del enemigo. Y Ananías reconoció la voz de Dios y le dijo: aquí estoy, Señor. Cuando el Señor llama por su nombre, es que Dios va a entregar un mensaje claro, un mensaje grande, algo importante. Por ejemplo, usted recuerda, por ejemplo, atrasito leímos cuando le habló a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, por su nombre. Recuerda usted cuando le dijo a Marta también: Marta, Marta. Recuerda cuando a Samuel también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que le dijo: Samuel, Samuel. Porque hay algo importante, llama la atención. Y el Señor a ti y a mí nos ha hablado por nuestro nombre. Cuando Él nos tocó la vida, cuando estábamos en el lodo, en el fango, cuando estábamos en la podrición del mundo, el Señor tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí y nos habló por nuestro nombre. Y le pusimos atención al Señor y le dijimos: ¿qué pasa? ¿Verdad? Quizás no como Ananías, que tenía el discernimiento, quizás nosotros por la angustia, el dolor, el sufrimiento que teníamos, que necesitábamos algo y volteamos y nos entregamos a Dios, pero Él nos habló por nuestro nombre, lo hizo de esa misma manera. Y hoy, así como le habla a Ananías, y así como Ananías ha tenido el discernimiento, así tú y yo tenemos que tener discernimiento. Pero para poder desarrollar ese discernimiento y reconocer bien la voz de Dios, tenemos que trabajar en ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que trabajar de ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque una persona que, vuelvo a lo mismo, que vamos a misa o hacemos cosas, pero podemos no ser verdaderos discípulos de Jesús. Podemos pertenecer a un grupo, a un ministerio, podemos
ser servidores en la misa o servidores en la iglesia de alguna manera, pero podemos estar lejos de ser esos discípulos de Jesús. Podemos estar lejos. Esta pandemia, este encierro nos debe servir para reflexionar, para interiorizar dentro de nosotros y poder darnos cuenta si nuestros pasos, nuestros actos, nuestros hechos realmente son de un discípulo de Jesús o no. Si estamos encarnando la palabra de Dios en nuestra vida, si lo que estamos leyendo ahorita lo estamos viviendo o no. Si lo que leemos en la mañana, por ejemplo, al escuchar la misa por ahí por el internet, al escuchar la misa, si la encarnamos, si la tratamos de vivir, si al leer nosotros la palabra de Dios, el versículo que leemos, nos lo llevamos a la bolsa y decimos, este versículo lo voy a vivir el día de hoy, lo voy a encarnar en mi vida, lo voy a hacer propio mío, voy a vivir de acuerdo a como este versículo habla. Tratar de ser verdaderos discípulos de Cristo, dice el Señor. Pero muchas de las veces actuamos totalmente diferente. Y quiero llamar la atención a unas cositas para que reflexionemos. Y quizás tú no pases ninguna de esas, quizás sí. Quizás yo pase algunas de esas o quizás no. Pero es para que reflexionemos y es para que nos demos cuenta que servirle al Dios no es tapar las cosas con un dedo. Servirle a Dios, ser discípulo de Dios, no es servirle con mediocridad o no es servirle al Señor nomás como se me antoje, o no nomás es estar allí en el ministerio, en el grupo, en la iglesia, ya con eso me basta, sino que implica mucho más que eso. Implica encarnar esta palabra en nuestra vida, hacerla nuestra y que nuestra carne y nuestro ser viva esa palabra. Yo recuerdo, por ejemplo, muchas de las veces cuando servimos en la iglesia, en un ministerio, comenzamos diario, todos, quizás todos, no sé, me imagino que todos, comenzamos con unas ganas de servirle al Señor, con unas ganas inmensas de solamente servirle. No queremos ser notados, no queremos nada, simplemente servirle al Señor. Pero con el tiempo nos vamos inflando. Nos inflamos. Y al inflarnos, nos volvemos arrogantes, nos volvemos orgullosos. Nos volvemos vanidosos. Puedes entrar, quizás a veces entramos a una misa y el ujier que nos da la bienvenida tiene una cara de limón partido que no se la aguanta ni él solo. En un ministerio, en un grupo de acción, en ocasiones a mí me ha tocado ir a algún ministerio que entras y la persona que habla contigo se le puede notar esa arrogancia, esa prepotencia que tiene, quizás porque es el más infladito de todos, porque es el que más conoce un poco más allí y ya cree que todas las puede, mi hermano. Y es cuando nos alejamos más de ser los discípulos de Jesús como debemos de ser. Cuando nos inflamos, empezamos a mirar a los demás hacia abajo. Creemos que hay personas que creen que hasta el grupo no puede marchar sin ellos. Me he topado con comunidades que he llegado y no encuentro, no está el coro por allí. Me han dicho, no, pues el coro no vino ahora porque les dije, en una ocasión me dijo la coordinadora, me dijo, hoy no vino el coro, hermano, perdóneme, pero es que no vino porque quise invitar a otro coro y se me enojaron y dijeron que no venían ahora. Y no vinieron por eso, porque se enojaron porque quise invitar a otro coro. Estamos lejos de ser los verdaderos discípulos de Cristo. En otra ocasión fui a una comunidad y también aquella persona que estaba animando enfrente, y de repente hablo con aquella persona y se podía ver una prepotencia, una vanidad, un orgullo tremendo, lejos de la humildad, lejos de lo que el Señor nos pide, que dice, ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra, si hacen lo que mi palabra dice.
Ah, a veces sabemos personas también que servimos en un ministerio, servimos en la iglesia y nos adueñamos de los ministerios. Y no permitimos que el ministerio crezca, o no me permitimos que entre más personas o X, porque nos adueñamos de esos ministerios. Y cuando estamos actuando todo esto, cuando estamos actuando de las maneras que estoy hablando ahorita, estamos totalmente en el camino equivocado, totalmente fuera de ser verdaderos discípulos de Cristo. Totalmente fuera. Y no estoy tratando de mucho menos de regañar a alguien, mis hermanos, ni nada. Simplemente es una llamada de atención para que regresemos al camino correcto, para que realmente enderecemos el camino y seamos los verdaderos discípulos de Cristo. Y seamos esa luz y esa sal que Cristo necesita en este mundo, pero necesita que seamos íntegros, que seamos verdaderos discípulos de Él. Hay predicadores también, hay predicadores que me he topado yo tremendos, que tienen una forma de hablar tremenda y maravillosa, pero que por dentro están vacíos del Espíritu Santo. Y sí, habla bonito, habla uno bonito y todo, pero se tiene uno que cuidar, pues, de tener esa unción del Espíritu Santo, de tener esa comunicación con Dios, porque si la pierde uno, son puras palabras que avienta uno, pero no está la unción. Me ha tocado predicar con personas mire, me ha tocado, en una ocasión me tocó con una persona que yo la verdad me sentía bien contento de estar predicando junto con esta persona, porque es un predicador que predicaba la palabra de Dios junto con el padre Emiliano Tardif. Y como era un predicador de la escuela y acompañante del padre Emiliano Tardif, pues yo dije, pues ya lo voy a empezar a acompañar por unos días, pues aquí voy a aprender demasiado yo. Y yo estaba contentísimo, de verdad que yo lo estaba escuchando predicar y yo estaba endiosado con él, estaba aprendiendo, hasta dije, wow, qué maravilloso. Y cuando ora y empieza a tocar los corazones y yo estaba diciendo, wow, qué maravilloso. Tiene la enseñanza del padre Emiliano Tardif. Pero en un momento, cuando yo estaba así pensando bien de él, se me acerca y me dice, ya me los eché a la bolsa. Y cuando él me dice eso, se me cayó hasta el suelo. Y dije, todo estaba bien, no me hubiera dicho eso. Pero se da uno cuenta que a veces está uno vacío. Uno como predicador tiene uno que tener esa comunicación con Dios. Tiene uno que mantener esa unción, ese Espíritu Santo vivo dentro de uno, revoloteando, quemándolo a uno todo el tiempo. Porque si uno cierra los ojos, ya está fuera uno de la gracia de Dios. Ya está uno fuera del discipulado del Señor. Aunque uno esté yendo, como yo iba a la escuela. Yo estaba yendo a la escuela, lunes a viernes iba a la escuela, pero estaba lejos de ser discípulo de ese maestro porque no aprendía nada. Y podemos hacer lo mismo que en Cristo. Podemos estar leyendo la palabra de Dios, podemos estar yendo a un ministerio, podemos estar yendo a un grupo, podemos estar yendo a la misa, podemos estar yendo al Santísimo, podemos estar rezando rosarios durante el día y sin embargo podemos estar lejos de ser los discípulos del Señor. Porque no encarnamos la palabra en nuestra vida, porque no la vivemos. Discípulo es todo aquel que le aprende al maestro y lo que aprende lo lleva a cabo en su vida. Es aquel que aprende del maestro y lo que ha aprendido lo encarna en sí y lo vive. Ese es un discípulo de Jesús. En una ocasión en una comunidad, era la primera vez que iba yo a esa comunidad y me invitan y no sabía yo dónde se reunía el grupo.
Y pues ahí andaba vagando yo. Y de repente miré a unas señoras y le dije a una de ellas, le dije, oye, perdona, ¿no sabes dónde se reúne el grupo de oración? Y la señora me miró de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Me revisó de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies y me volvió a mirar a la cara y se dio la vuelta y se fue. Y cuando ella se da la vuelta y se va, pues yo me miro para los pies y me miro todo alrededor y dije, pues traería algo. He de traer algo colgando o algo. Y pues no me pude mirar nada, pues quizás traía algo. Pero bueno, como pude hallar allí, anduve dando las vueltas y como pude observar dónde estaba el grupo y abrí la puerta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando abro la puerta, la primera persona que miro allá enfrente, cantando en el coro a esa mujer. Y yo dije, ¿qué testimonio damos? ¿Qué tipo de servidores? ¿Qué tipo de discípulos del Señor somos? Y ahorita estamos detenidos, ahorita estamos en esta pandemia, ahorita Dios ha hecho que tú y que yo tengamos este stop, este alto, que nos detengamos, que diga, ya, párate. Porque todo lo que estás haciendo, Regino, lo estás haciendo torcido. Todo lo que estás viviendo, lo estás viviendo mal. Detente, reflexiona. ¿Eres verdadero discípulo mío, sí o no? Mira, Señor, quizás sí soy. No. Mi palabra te lo puede decir. Lee mi palabra y si lo cumples, entonces eres. Y si no, endereza tu camino, Regino. Y por eso Dios nos ha mandado este stop, este alto, que nos detengamos y que realmente reflexionemos, ¿somos esos discípulos de Cristo o no? Nos hemos desviado demasiado, mis hermanos. Hoy, por ejemplo, yo recuerdo cuando tuve mi conversión que en todos los congresos los sacerdotes y hasta los predicadores laicos predicaban con orgullo y decían, no hay un católico. Los hermanos protestantes hablan mal de nosotros, pero no hay un católico que hable mal de un hermano protestante. Nosotros no hablamos mal de nadie porque somos cristianos de verdad. Era un orgullo para nosotros ser cristianos de verdad. Y aplaudíamos, sí, nosotros no hablamos mal de la gente. Y ahora podemos mirar en Facebook, en YouTube, por todos lados, algún católico pone algo controversial y para pronto muchos católicos empiezan a insultar, a maldecir a aquellos protestantes. Y estamos actuando igual o peor que ellos ahora. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Está de acuerdo la palabra de Dios que nosotros estemos insultando a los hermanos separados? Eso es diferente a lo que debemos hacer. Vayamos a la palabra de Dios en este momento. Quiero que vayamos a la palabra de Dios allí a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera Pedro 3, 15. Y es que, hermanos, somos llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo. Somos llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y Cristo nos pone la pauta, Cristo nos da el camino, Cristo nos dice cómo hacer. Le dice, ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra. O sea que si encarnamos la palabra y la vivemos, porque somos discípulos, aprendemos y vivemos lo que aprendemos. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Y a través del discipulado, a través de ser verdaderos discípulos míos de Cristo, podemos desarrollar el discernimiento. Cuando la voz de Dios, cuando Dios nos habla, cuando es de Dios, cuando no, podemos caminar seguritos haciendo lo que es correcto. Vayamos allí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, y mira lo que dice la palabra de Dios. Sino honren a Cristo como el Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón
de la esperanza que ustedes tienen. Palabra de Dios. La palabra de Dios dice San Pedro, estén ustedes siempre preparados para responder cuando se les pida cuentas de su fe. Lo tal y cual significa, hermano, que no nos da permiso el Señor de nomás comenzar a insultar a una persona y a otra y a otra y a otra y a otra nomás por ser protestantes o por ser de otras denominaciones, sino que nosotros tenemos que enseñarles que somos cristianos y comportarnos como tales. Dice San Pedro, si uno de ellos viene y te cuestiona tu fe, y te enfrenta a tu fe, y te empieza a enseñar lo que no es eso, entonces tú puedes estar preparado para dar cuentas de tu fe. Entonces tú puedes decir, no, espérame tantito, estás mal. Con todo el amor de mi corazón hacia ti, mira, yo te voy a decir por qué estás mal. Pero hoy en día, miras así los salterones en un mensaje que ponen por ahí, María es virgen o de la Eucaristía o de lo que sea, ponen algo y empiezan, es que los pastores son ratas y empiezan a insultar peor que los hermanos protestantes. Entonces, ¿qué ha causado eso? ¿Qué es lo que ha causado eso? En esos predicadores, en esos católicos. Lo que ha causado eso es la inflamación que tienen de conocimiento. Cuando uno comienza a conocer de la palabra de Dios, que empieza uno a conocer de la iglesia, es un hilito bien chiquito en el cual o caminas en el discipulado del Señor o te vas para el otro lado. Y todos ellos se van para el otro lado. Se van a insultar, se van a, oye, yo ya sé un poquito más, ahora puedo echarte tierra. Es que Dios no nos da permiso de eso. Dios nos dice, cuando te den una cachetada, pon la otra. Cuando te pidan el saco, dales el saco y más. Cuando te pidan que lleves este collar un poquito allí, llévalo al doble. O sea, lo que significa que Cristo nos pide bondad, misericordia, caridad. Que pongamos esa mejilla, la de la bondad, la de la paciencia, la de la misericordia. Que así ellos van a aprender que realmente Cristo está en nosotros y no insultando a esas personas. En la sociedad también, mis hermanos. En la sociedad también. Podemos estar en la casa rezando miles de rosarios, podemos estar leyendo la palabra de Dios, pero a la primera de cambio podemos salirnos del camino de Dios, así, ratito. ¿Cómo nos comportamos en la sociedad? ¿Cómo nos comportamos con las demás personas? ¿Cómo está nuestro camino? Por eso me impactaba el día de hoy y me llamaba la atención Ananías. La historia habla de Saulo, de Pablo, pero me llamó la atención de Ananías, de cómo el Señor lo pone y dice, estaba un discípulo, uno que encarna la palabra de Dios en su vida y la hace suya y la vive. Y luego dice que cuando el Señor le habló, él respondió, sí Señor, aquí estoy, rápido. ¿Qué pasó? Para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. No para hacer lo que él quiere, no para hincharse de que soy discípulo de Jesús, sino para hacer la voluntad de Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender de Ananías. Tenemos que aprender mucho de él. Más adelante precisamente habla la palabra de Dios de los temores de Ananías. Si podemos abrir nuevamente la palabra de Dios, allí en los temores, en el libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Y no quiero que ninguno nos sientamos ofendidos, hermanos. Simplemente es un llamado a mí personalmente y a cada uno de ustedes y los que puedan escuchar esta reflexión, si alguno de nosotros la compartimos. Es para reflexionar y que realmente enderecemos el camino y que realmente comencemos a ser discípulos de Jesús verdaderos.
y que no seamos mediocres y que dejemos de ser de esos ujieres que servimos en la misa con una cara larga de limón partido que nadie les puede hablar, y que no seamos personas que servimos dando leyendo las lecturas o dando el cuerpo de Cristo, pero que por fuera somos totalmente diferentes, o que no pertenecemos a un grupo de oración y que cuando llegan algunas personas los miramos hasta con indiferencias, los miramos hasta diferentes, los miramos con que son menos que nosotros, ya estamos más infladitos de conocimiento, ellos no tienen por qué estar acá. Yo recuerdo una persona que me decía, oye, me dicen que no venga para acá porque yo pertenezco a aquel grupo y que si vengo para acá tengo que decidirme para cuál pertenezco. Y decía, pero allá no hay oración y acá sí hay oración. Y yo le decía, bueno, pues diles que acá te vienes y te llenas para dar allá. Y les decía eso y de repente decía, no, pero me dicen que tengo que decidir, que no puedo andar para allá y para acá. Dejémonos de esos celos, dejémonos de eso que abramos los ojos y realmente démonos cuenta que si de verdad estamos caminando bien en la gracia de Dios, si no, enderecemos el camino. Todavía hay tiempo, tenemos vida, estamos aquí con vida. Dios nos ha mantenido por algo y hay que aprovechar ese algo, y hay que aprovechar este step que Dios nos ha dado para que nos levantemos de aquí con la unción del Espíritu Santo, siendo realmente verdaderos discípulos de Cristo. Leamos Hechos 9, versículo 13, y dice la palabra de Dios: al oír esto, Ananías dijo: Señor, mucho me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Palabra de Dios. El Señor estaba mandando a Ananías a ir a bendecir al enemigo. Hasta ese momento era su enemigo. El Señor estaba mandando a Ananías a ir a bendecir a su enemigo. El Señor estaba mandando a Ananías a ir y enseñarle a su enemigo, a ir y hacerle bien a su enemigo. Él tenía miedo, por supuesto. Pero lo hizo. Porque primero, para Ananías, primero estaba ser discípulo verdadero de Cristo que hacer lo que a él le placía, que hacer lo que a él le para Ananías eso era lo que tenía que hacer: obedecer a Cristo, que la palabra se encarnara en él y hacer lo que la palabra le dijera, aunque no fuera lo que él quisiera. Y eso debemos aprender nosotros. En una ocasión me invitaron a mí a compartir en un retiro de un día. Había predicadores de Arizona, predicadores de diferentes lados. Y yo en ese tiempo, era el tiempo precisamente que andaba con ese predicador, que andaba con el padre Emiliano Tardif. Entonces me sentía yo que no caminaba en el suelo. Me sentía yo que ya andaba hasta por encimita, que no pisaba el suelo. La vanagloria, el orgullo, la soberbia estaba entrando en mí. Y yo recuerdo que me invitaron a ese retiro, y me recuerdo que prediqué en un retiro y rápido le dije: me tengo que ir ahorita en este momento porque tengo que ir a predicar a otro lado, y me fui. Y ahorita me los echo, como dijo aquel predicador. Y recuerdo que llego a esa comunidad y miro que tenían el Santísimo expuesto y toda la gente mirando al Santísimo. Y le dije al coordinador, le dije: oye, ¿y el coro? Oh, el coro está allá atrás, allá está, mira. Oh, volteé, no se miraban, allá estaban, no se mira. Yo voy a predicar allí enfrente, allá a un lado con el Señor.
Comenzó a predicar una señora de por allá de Texas. Y cuando esta señora estaba predicando, hubo un momento de su oración al final que Dios me dio un zapatazo a mí porque yo le había preguntado al coordinador en dónde voy a predicar. Dijo, oh, tú vas a predicar acá atrás también. Y dije, ¿cómo voy a predicar atrás? ¿Cómo voy a estar yo predicando atrás y la gente volteando para allá? Allá está el Santísimo, pero ¿cómo voy a estar yo predicándoles a las nucas, a las cabezas atrás? ¿Cómo voy a estar yo así? Es inconcebible. Y yo por dentro estaba luchando contra eso, estaba diciendo, no, estaba peleando contra eso. Y en un momentito de la predicación de aquella señora, Dios me dio una cachetada. Y la recuerdo como si fuera ahorita, hermanos. La recuerdo como si fuera ahorita. Dios me dio una cachetada y me dijo, voltea y míralos a todos. Y yo estaba como a la mitad de las bancas, hacia a un lado. Estaba a la mitad de las bancas y comencé a voltear, a mirarlos a todos. 95% de ellos eran puros viejitos, gente de edad. Y comencé a mirar con qué amor miraban al Señor. Con qué ternura tenían la mirada puesta en Cristo. Y yo estaba peleando en mi lugar y yo estaba peleando en querer estar enfrente. Y comencé a llorar amargamente y decía yo, Señor, yo soy un gusano. Soy un gusano, soy peor que todos ellos. Y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, que no aguantaba. ¿Y cómo voy a predicarle a esta gente si esta gente realmente te ama? Y yo no he aprendido a amarte, Señor. Yo recuerdo que me llegó un hermano y me dijo, hermano, le faltan 5 minutos para comenzar a predicar. Y yo estaba llorando amargamente y hincado. Y llegaron nuevamente y me dijeron 2 minutos y ya predicas. Y estaba llorando amargamente y me llevaron el micrófono allí y allí hincado, allí llorando. No prediqué ese día, solamente seguí orando con el micrófono y seguí diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, que soy un gusano, que no he aprendido a amarte, Señor, que he creído que soy un discípulo tuyo, pero estoy totalmente desviado. Y Dios, le agradezco a Dios ese día, le agradezco con todo mi corazón ese día, porque ese día, ese llanto, ese dolor me duró como unas 2 semanas o 3, que todos los días lloraba amargamente yo en mi casa y donde quisieras que estuviera. Y decía, ¿cómo es posible que me haya desviado tanto? Si yo no soy nada, nadie somos nada, Dios es todo. Y ese día también leí esta palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 31. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra, si la encarnan y la hacen suya. Ananías tenía miedos, pero enfrentó sus miedos y le sirvió al enemigo. Yo aprendí ese día. Y yo aprendí ese día de que para ser discípulo de Jesús tenemos que hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. El último punto que quiero rescatar de aquí de Ananías es su obediencia. Él fue a donde estaba Saulo, fue y predicó la palabra de Dios. Él fue y predicó la palabra de Dios. Él fue y hizo lo que Dios quería que hiciera. Él fue y hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Saben la cosa? Eso tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Me gustaría cerrar con esta cita bíblica, que tú y yo abramos la palabra de Dios. Ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses 3. Ya se me está zafando mi Biblia.
Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15 dice la palabra de Dios. Ahí tengo la hoja, está mal aquí. Se me está desbaratando mi Biblia. Colosenses 3, 12 al 15 dice la palabra de Dios. Dios los ama a ustedes. Dios los ama a ustedes. Y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabra de Dios. Colosenses 3, 12 al 15. Eso es lo que nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Que esa palabra se encarne en cada uno de nosotros y que la vivamos profundamente y que nunca pierdamos los pies, que nunca los sueltemos del suelo como los solté yo. Que nunca sueltemos los pies, que los peguemos al suelo bien y que sepamos dónde estamos parados, que sepamos bien quiénes somos, que sepamos bien a quién servimos y que sepamos bien cuál debe ser nuestro trabajo. Que dejemos de tener caras largas, que dejemos de adueñarnos de ministerios, que dejemos de servirnos a nosotros mismos, querer cantar en los bonito. En una ocasión, hace muchísimos años, invitaron a un grupo a cantar en un concierto, en un congreso de puros conciertos. Y porque el baterista, uno de ellos, no podía ir, los demás dijeron, yo no voy. Y yo recuerdo a José, que se presentó y que dijo, no quisieron venir, pero aquí estoy yo, porque yo le sirvo a mi Señor. Y recuerdo que se subió a la tarima y se subió uno de cada uno de los otros ministerios, de los otros grupos. Hicieron un grupo entre todos y alabaron y bendecieron a Dios. Sirvámosle a Dios de todo corazón, hermano, hermana. Seamos verdaderos discípulos de Cristo. Cierra tus ojos. Te voy a invitar que cierres tus ojos en este momento. Y que realmente te mires. Si tú estás como yo estaba, si tú estás mal en tu servicio, si tú realmente vas a fuerzas, si tú realmente das una cara larga, si tú realmente das una contestación mal, si tú realmente te sientes, cada uno sabemos, te sientes que estás inflado, conoces más que otros y por lo tanto pues estás un paso más arriba. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque entre más me asiento más alto, en un escalón más alto, eso significa que estoy un escalón más abajo. Eso significa que en lugar de ir para arriba, voy para abajo. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Padre que tenga piedad, tenga misericordia de nosotros y que haga lo que siempre ha hecho. Que dé borrón y cuenta nueva, Señor. Y que comencemos de nuevo. Si nos hemos equivocado de aquí para atrás en el servicio, que comencemos de nuevo de hoy en adelante y que le sirvamos al Señor con alegría, con entusiasmo. Que le sirvamos al Señor
con esa alegría como cuando comenzamos el primer día. Oh Padre Santo, así como dice esta alabanza, haznos un corazón nuevo, Señor. Derrama tu sanidad sobre nosotros, derrama tu Espíritu Santo para que desnude nuestro corazón, desnude nuestra mente, desnude lo más profundo de nuestro ser y saque ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria, esa soberbia de nosotros, que saque de nosotros eso de querer servirnos a nosotros, de querer vernos bien en los ministerios, de querernos ver bien en la iglesia, en el servicio, y que nos pueda hacer el Señor, nos pueda moldear y revestirnos, como dijo Colosenses, revestirnos de esa bondad, de esa humildad, de esa paciencia, de esa mansedumbre. Oh Padre Santo, qué necesidad tenemos de ti, Señor. Qué necesidad tenemos, Señor, que nos tumbes del caballo de vez en cuando. Qué necesidad tenemos, Señor, de que nos humilles de vez en cuando, para que nos demos cuenta, oh Padre, que nuestros pasos no son los que tenemos que llevar. Que en lugar de traer almas a ti, somos piedra de tropiezo. De que en lugar de acercarnos a ti, de acercar a los demás, Señor, nos alejamos cada vez más de ti. Y sobre todo, Señor, que nada pasa en nuestras mentes y sentimos que todo está bien. Llega con tu Espíritu Santo en este momento, Padre, a todo aquel que te sirve, a todo aquel cristiano, a todo aquel que es católico y que está sirviendo en la iglesia, en un ministerio, Padre. Llega con ese poder en este momento, Padre, y arranca esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad. Arranca esa vanagloria de nosotros. Así como me diste esa cachetada aquel día, cacheteanos, Señor, pero enderézanos, ayúdanos a enderezar el camino, ayúdanos a ser servidores tuyos verdaderos. A la orilla, no has buscado. Hoy yo te pido, Señor Jesús, yo te pido, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que están conectados ahorita y los que no están conectados. Yo te pido por cada uno de ellos para que derrames tu gracia, para que derrames tu bendición en cada uno de ellos y sirvan, y te sirvan como cristianos. Si alguno de ellos se siente inflado por conocimiento, Señor, enséñale que el conocimiento no te lleva a ti. Que lo que nos lleva a ti, Señor, es encarnar tu palabra y vivirla, que eso es lo que a ti te agrada. Y que el conocimiento es para que podamos dar cuenta de nuestra fe cuando se nos pida. No ir programándola, no ir pregonándola, no ir gritándole al mundo entero, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que derrames tu Espíritu Santo y comiences a desnudarnos a cada uno de nosotros en este instante. Comiences a derramar tu Espíritu Santo y que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, que abra todo nuestro ser, que entre en lo más profundo de nuestro ser, Padre. Y que de ahí, Señor, comience de nuevo nuestro ministerio, que comience de nuevo nuestro caminar. Ayúdanos, Padre, porque nosotros nos perdemos, porque nosotros nos desviamos, porque nosotros nos salimos del camino. Ayúdanos tú. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrámalo para ser verdaderos cristianos, para ser verdaderos discípulos, para realmente representarte a ti. Aquí dice tu palabra, nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Para que realmente seamos ese espejo donde la gente te pueda mirar, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Entra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Entra en el corazón
de todo aquel que se está sintonizando en este momento y aquel que no se sintoniza también. Derrámate, Padre, en toda tu iglesia, derrámate en todos tus servidores, aquellos que están corriendo su ministerio mal, aquellos que se han adueñado, aquellos que tienen vanagloria, que tienen orgullo, vanidad, soberbia, Señor. Bájalos, túmbalos de ese caballo, bájalos, Padre, para el bien de ellos mismos y el bien de tu comunidad y de tu pueblo. Derrámate, Señor, derrámate. Oh, sí, Señor Jesús. Ese día que tú me diste esa cachetada, Señor, en esa predicación me di cuenta yo, Señor, que no somos nada. Y que no somos realmente nada, que somos solamente como gusanos, pero en tu presencia valemos. En tu presencia somos alguien. Pero somos servidores del enemigo cuando nosotros actuamos de esa manera como yo estaba actuando, Señor. Y de esa manera como muchos de mis hermanos actúan. Y no nos damos cuenta que es el enemigo el que está allí, haciendo de las suyas en nuestras vidas. Oh Padre, como dice esta alabanza, dame tu mano, Señor. Guíanos, guíanos. Tú tienes la dirección. Oh sí, Jesús, bendito y alabado seas. Glorificado seas, Señor. Santificado seas, Señor. Te entrego el control de mi vida, Señor. Y a donde voy, te entrego mis hechos, te entrego mis actos, te entrego mi caminar. Es fácil si tú nos llevas de tu mano, Señor. Es fácil si hacemos tu voluntad. Guíame, que tu palabra se encarne en mí. Oh, sí, Jesús, derrámate, derrámate en mí, Señor, derrámate. Pídele que se derrame en ti, mi hermano, mi hermana. Pídele al Señor. Dile, derrámate en mí, Señor, derrámate. Quiero que mis hijos te miren a través de mí. Quiero que mi esposa, mi esposo te mire a través de mí. Quiero que los demás te miren a través de mí. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Jesús. En este momento, Quiero realmente caminar en tu gracia. dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos. Dile al Señor, dile al Señor. Nada es imposible. Si tú perteneces a un ministerio, perteneces a un grupo, si sirves en la iglesia, en cualquier ministerio, hazlo con amor, hazlo con la bondad, con la sinceridad que se requiere, con ese amor, como dijo la palabra de Dios. Ayuda al necesitado, al que llega. Ofrécele tu amistad, ofrécele tu abrazo, ofrécele la sonrisa y dile bienvenido en el nombre de Cristo. Tú mi alfarero, No somos nada, hermano, hermana, no somos nada. Jesús. Solamente los gusanos del Señor. Solamente somos algo cuando nos dejamos guiar por la presencia de Dios. Por eso dile, guíame, Señor, guíame. Tómame. Dile como dice esta alabanza, tómame. Te entrego el control de mi vida. Y a donde voy, te entrego mis actos, te entrego mis palabras. Sí, Señor. Oh, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que nos guíes, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que comencemos a ser verdaderos discípulos tuyos. Que realmente enderecemos el camino, que realmente aprendamos, Señor, de que quizás el 99% de lo que he hecho, Señor, lo he hecho mal. Quizás muchas veces te he servido, Señor Jesús, porque quiero vanagloriarme. Quizás muchas veces te he servido, Señor Jesús, porque quiero sentirme bien. Quizás muchas veces te he servido, Señor Jesús, porque me siento que soy único. Quizás muchas veces te he servido, Señor, a fuerzas que no he querido ir.
Quizás muchas veces te he servido poniendo una cara larga de limón partido. Cuando una persona llega que tiene necesidad y necesita de una cara amiga, quizás a alguien le ha hablado mal, quizás a alguien le he dirigido una palabra mal, quizás a alguien le he dirigido mal. Quizás me he equivocado en todo mi camino, Señor. Pero hoy te pido, Padre Santo, que endereces nuestro caminar y queremos ser verdaderos discípulos tuyos. Que tu palabra se encarne en cada uno de nosotros y podamos vivirla y podamos realmente caminar en tu palabra y podamos dar esos frutos que tú quieres que demos, Señor. Derrámate, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ten misericordia. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, en este momento que cierres tus ojos. Mantén tus ojos cerrados. Y solamente te pido que mires con tus ojos cerrados al Señor de la misericordia allí frente a ti. Yo te pido que lo mires al Señor y no le digas nada. Si ya le has dicho que te perdone por tu mal caminar, que te enderece el camino, que te ayude, ya no le digas nada. Solamente míralo con tus ojos cerrados al Señor, al Dios de la misericordia y mira cómo Él comienza a caminar hacia ti. Mira con tus ojos cerrados cómo comienza Él a caminar hacia ti. Y cómo se va acercando Él y abre sus brazos, como invitándote a que lo abraces fuerte a Él. Abrázalo fuerte, cruza tus brazos, siente la presencia de Cristo ahí contigo. Abrázalo al Señor. Y mueve tus dedos y sientes esa tela, sientes ese cuerpo del Señor. Huélelo. Y mira cómo Él te abraza por encima de tus hombros también. Y quédate un rato así, el Señor te va a hablar. El Señor te va a decir algo en tu corazón. Quédate un rato abrazado del Señor sin decirle nada, en silencio, y Él derramará una palabra en tu corazón, en tu mente. Gracias, Padre. Comienza a darle gracias. Dile gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias porque has tocado mi vida, Señor. Gracias porque me das una oportunidad más de enderezar mi caminar. Dice tu palabra y nunca se me olvida esta tu palabra, que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Te doy gracias, Padre, porque me das una oportunidad de enderezar lo que está torcido de mi vida. Que sé, oh Señor Jesucristo, que tú te vas a encargar de mí y de mi familia. Que estamos en tus manos y que no hay ni un problema y que preocuparse. Solo de ser verdaderos discípulos tuyos. Gracias por esta oportunidad, gracias por este stop, por este alto que has puesto en mi vida. A través de esta enfermedad, a través de esta pandemia, a través de lo que está aconteciendo en el mundo. Gracias. Porque has puesto un stop, un alto en mi vida, porque quizás estaba viviendo mal, quizás no era grato a ti. Pero te doy gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias por venir a mí. Gracias por estar aquí presente. Porque tu palabra dice: donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Gracias, Padre. Gracias. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Te glorificamos. Abre tus ojos, hermano, hermana.
Y como es costumbre que te digo y les digo, en lugar de darle un aplauso al Señor, que el aplauso sea un abrazo y un beso a los tuyos, un abrazo y un beso a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que están ahí contigo. Y que le digas en este momento que estás con ellos y que están juntos y que van a caminar en la presencia de Dios. Dale un fuerte aplauso y que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por sintonizarte, gracias por conectarte, gracias por orar conmigo, gracias por leer la palabra de Dios junto conmigo y gracias por compartirlo, ya que Dios siempre pone personas que oigamos a otros y que compartamos, porque nunca se sabe. Termino con esta reflexión. En una ocasión precisamente el padre Emiliano Tardif estaba grabando una oración en un CD, en aquellos tiempos CD. Estaba grabando una oración en un CD el padre Emiliano Tardif, y dice que cuando él estaba grabando esa oración, en un momento de su oración comenzó a decir: en este momento está sanando una persona de unos dolores tremendos que tiene en su cadera. Y que cuando terminó de orar él así, que dijo: ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué estaré diciendo yo eso si estoy grabando, nadie me está escuchando y estoy diciendo en este momento? Pero así quedó el CD y quedó con ese momento de grabado que decía: en este momento está sanando una persona. Pasaron los años, alrededor de unos 15 años, y una señora le mandó una carta. Y en la carta decía que un amigo de él le había regalado un CD del padre Emiliano Tardif, de una oración del padre Emiliano Tardif, y que ella lo puso en su casa cuando estaba sola, se sentó a meditar con ese CD, con esa oración. Dice, y que cuando el padre dijo esas palabras en el CD que decía: en este momento está sanando una mujer de esto y de esto, dice, pero esa mujer fui yo, esa mujer fui sanada yo al estar escuchando su oración a través del CD. Entonces Dios trabaja cuando tú y yo compartimos una reflexión. No sabemos a quién Dios quiere tocar, pero Dios sí sabe. Yo te pido que compartas esta reflexión, la comparto yo, la compartamos, y que Dios toque a los que quiera tocar. A nosotros y a ti te doy gracias por sintonizarte y estar conmigo, que me fortalezcas y yo te fortalezca a ti también, y que nos unamos en leer la palabra de Dios y en la oración. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que Dios bendiga a toda tu familia. Nos unimos nuevamente el lunes a las 6:30 de la tarde, tiempo de aquí del Pacífico, Estados Unidos, 8:30 en México, El Salvador y Colombia, porque sé que algunos hermanos de Colombia, El Salvador, se han conectado conmigo y me han dicho que han estado mirando. Entonces, 8:30 México, Salvador y Colombia, 6:30 p.m. aquí en Estados Unidos, el próximo lunes. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.